La paz de Dios esté contigo. Nos encontramos ya en este tercer día de estas ferias mayores del tiempo de Adviento y hoy, 19 de diciembre, el Evangelio nos presenta a Zacarías como protagonista de nuestra reflexión. Hemos escuchado en el Evangelio o escucharemos en el Evangelio cómo el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías para anunciarle que será el padre de un hijo, que como bien sabemos es Juan el Bautista. Claramente este episodio de la anunciación de Juan el Bautista nos hace recordar el episodio de la anunciación a María, donde pues María recibe la noticia de que va a ser la madre del Salvador. Podemos encontrar distintas cosas, puntos de comparación en donde vemos cosas muy similares, hay muchas similitudes, pero también de una manera muy particular destaca una diferencia que es en donde quisiera que nos centráramos. Ambos, podemos decirlo, Zacarías y María, tienen ciertas dudas, pero la manera en cómo expresan esa duda, la manera en cómo expresan su asimilación del misterio que tienen enfrente es muy diferente. Porque mientras María dice, ¿cómo va a suceder esto? Zacarías dice, ¿cómo voy a estar seguro de que esto va a suceder? Pareciera que es lo mismo, pero no, son dos cosas bien diferentes. Porque María es la mujer que cree. No entiende, no comprende, no sabe cómo va a pasar, pero abraza con fe, con esperanza, lo que está escuchando de boca del ángel que sabe que es lo que Dios le está diciendo. ¿Sí? Entonces esta es la grande diferencia. Mientras María, aunque no comprende y pregunta cómo va a suceder, abrazando confiadamente y creyendo confiadamente en Dios, Zacarías, su duda va más allá todavía. Él no tiene seguridad, no tiene certeza que lo que está escuchando de boca del ángel vaya a suceder. De tal manera que vemos en esto dos modelos de fe, dos modelos de vivencia, de situaciones que pues todos en algún momento o hemos pasado, estamos pasando o que vamos a pasar. Porque ¿cuántos de nosotros a lo largo de nuestra vida y sobre todo de nuestra vida de fe no hemos experimentado dudas, no hemos experimentado crisis? Y esto en un primer momento nos hace sentirnos mal, porque decimos o creemos que una persona que tiene fe no puede dudar, no puede entrar en crisis. Y esto desde el Evangelio que hoy se nos presenta es, o sea, no es así, no puede ser cierto. Tener dudas, tener crisis, no está peleado con la fe. Es nuestra razón que quiere tratar de comprender, de entender la situación. Pero es importante que digamos algo. No siempre vamos a poder entender todo. Y es aquí donde viene lo frustrante, porque vamos a querer entender, vamos a querer comprender y vamos a pedir explicaciones, vamos a pedirle a Dios que nos diga por dónde, que nos dé pruebas de su presencia, de que lo que está sucediendo es algo que Él quiere, o incluso vamos a decirle a Dios, haz esto, actúa de determinada forma, sujétate más a lo que yo quiero, a lo que yo necesito y a lo que yo busco. Y pues claramente esto no es fe. La fe no es comprenderlo todo y no es porque las personas de fe seamos irracionales, no, no, no. La fe es una dimensión muy distinta a lo que la razón busca. Que necesitamos de la razón es cierto, no podemos negarlo. Por algo Dios nos dio la razón también. Pero no todo lo podemos comprender, no todo lo podemos entender a pesar de tener la razón que Dios nos ha dado. Y es ahí donde la fe tiene que salirle al quite, como decimos normalmente. La fe nos hace abrazarnos confiadamente de Dios, aún así pareciera que no hay esperanzas, aún así pareciera que lo que está sucediendo, lo que va a suceder, es contrario a lo que deseamos o lo que buscamos. Porque en verdad, no nos engañemos. Tener fe no es decirle a Dios de qué manera tiene Él que actuar. Jesús mismo, claro, nos ha expresado que podemos nosotros presentarle nuestras peticiones de manera confiada.
y hay que hacerlo. Pero nunca condicionemos a Dios, nunca hagamos esa relación de intercambio, te doy para que me des, y si me das te doy, y si no, pues me enojo contigo, porque eso, lejos de ayudarnos, daña la fe. Y no hablemos de otras cosas que dañan a la fe, como buscar respuestas en otros ambientes, en otros lugares, personas, esoterismo, etc. Esto termina por casi matar nuestra fe. La fe tiene que aprender a confiar, así como María nos lo enseña. Vamos a ir por nuestra vida y no vamos a comprender muchas cosas, pero tenemos pues que abrazarnos confiadamente al Señor. Y yo antes que pensar, y esto es algo que me gustaría invitarles, ¿no? Antes que pensar que Dios no nos escucha, que Dios nos abandona o que a Dios no le importa lo que vivimos, les invitaría más bien a pensar cuántas de nuestras crisis, cuánta de nuestra falta de fe no obedece precisamente a que no entramos en comunión con Dios, a que no nos dirigimos a Él, a que no elevamos una súplica para que podamos también nosotros abrazar su voluntad. Porque hacer oración también es eso, abrazar la voluntad de Dios, esperar confiadamente a que Dios intervenga. Quisiera traer una frase de un autor inglés que puede muy bien iluminarnos en esto. Un autor que, aunque es escritor de fantasía, él se considera un autor católico, cristiano católico, Tolkien. Él dirá que no hay mayor cura para el debilitamiento de la fe que la Eucaristía. De tal manera que en los momentos en que nos vemos frágiles, débiles en la fe, acudamos a la Eucaristía, vayamos y visitemos al Señor que nos espera en el sagrario para fortalecernos en Él, para pedirle de su sabiduría, para pedirle de su consuelo, para pedirle que nos enseñe a caminar acompañados de Él. Y sobre todo también, ¿por qué no?, para pedirle que no caigamos en la tentación de querer decirle a Él de qué forma actuar en nuestras vidas. Porque, pues, como lo hemos reflexionado, eso no es fe. La fe sabe confiar, la fe sabe esperar, la fe sabe aceptar la voluntad de Dios. Vamos ahora a introducirnos en la antífona propia de este día 19, la cual clama «O radix», «O raíz», «O renuevo», y que dice así: «Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos ante quien los reyes se enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más». Esta antífona está inspirada en uno de los poemas mesiánicos que nos ofrece el profeta Isaías, en el cual el profeta hace anuncio de que vendrá alguien que vendrá a restaurar todo, que vendrá a liberar a aquellos que se encuentran pues esclavizados o encadenados, alguien que vendrá a traer el auxilio. Pero también de una manera muy interesante nos dice que este alguien que ha de venir, que ha de resurgir, pues será levantado, será alzado y todos lo reconocerán. Ante él enmudecerán todos los reyes. Este poema, esta antífona, nos ayuda a comprender varias cosas que son muy importantes señalar. En primer lugar, al estar pues íntimamente relacionada con este pasaje del profeta Isaías, nos ayuda a reconocer que ese que ha de venir, que como bien sabemos es Jesucristo, pues pertenece a la casa de David. Jesé es el padre del rey David y por lo tanto es ahí donde encontramos esa conexión. Ese que ha de venir pertenece a la casa de David. De tal manera que este que ha de venir pues nos ayuda a comprender de una manera interesante cómo todo lo que Dios ha prometido, releído a la luz del Nuevo Testamento, tiene su cumplimiento en Cristo. Es así que vemos cómo pues ese pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, una vez que viene ese que ha de venir, pues surge
como pueblo nuevo, pueblo distinto. Claramente todo esto nos hace recordar de manera muy particular lo que Jesús dice en el libro del Apocalipsis. Yo soy el que hace nuevas todas las cosas. Solo Cristo es capaz de actuar, de traer el poder renovador de Dios para destruir aquello que estaba caído, para sanar aquello que estaba enfermo, para restablecerlo absolutamente todo. Solo Jesús es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Él es el renuevo del tronco de Jesé. Solo Él es capaz de devolvernos la esperanza, pues vemos en su nacimiento el cumplimiento definitivo de todas las promesas que Dios nos ha hecho. En Él está la realización de todo cuanto esperábamos. Solo en Él Dios ha hecho florecer la plenitud de su divinidad y lo ha enriquecido con toda clase de carismas, pues solo Él posee la plenitud del Espíritu Santo por ser Dios. De ahí que pues Él pueda hacer que todo sea distinto, que todo sea nuevo. Y no solamente hablemos de que lo va a restablecer como existía antes, sino que recordemos que lo de antes era solamente figura. En Cristo alcanzará su plenitud de tal manera que hablamos de que será algo completamente nuevo, algo completamente distinto, algo que verdaderamente se expresará con toda su plenitud, con toda su majestad. Es Él el que ha sido levantado en alto, el único que puede atraer a todos hacia sí, y desde la cruz con sus brazos extendidos redimirnos, salvarnos, traernos el auxilio por parte de Dios. Ahora bien, es importante señalar que no todos le aceptan. Como bien sabemos, no todos aceptan a Cristo en su vida. Pensemos en tantas realidades y tantas personas que necesitan de la liberación de Cristo. Tantos pueblos oprimidos por los poderosos, los tiranos de nuestros tiempos, hombres y mujeres que son desplazados, explotados, rechazados, silenciados, abusados, a causa de tantas injusticias que vivimos, a causa del pecado que nos oprime. Pero también pensemos en que existen quienes pues sí aceptan a Jesús, sí le reconocen y son precisamente los que esperan ser redimidos, los que claman al Señor, a ese renuevo, para que nos salve, para que con el poder de su amor nos libere. Son pues estos que vienen de todos los pueblos, de distintas naciones, los que hoy todavía siguen invocando y suplicando al Señor: ven a librarnos, no tardes. Y aunque parezca que el mal nos oprime y que el Señor tarda en llegar, pues sabemos muy bien que Él volverá. Aunque parezca tardar, dice el profeta Habacuc, pues lo esperamos porque sabemos que Él vendrá y no tardará. Porque confiamos que verdaderamente Él vendrá y que pues un día todos los confines de la tierra contemplarán la salvación de nuestro Dios. Hoy pues en este día ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza y le suplicamos diciendo: ven, oh renuevo del tronco de Jesé, ven tú que eres nuestro Rey prometido y esperado, ven tú que eres quien ha de liberarnos y rescatarnos. Ven y libéranos de los poderosos y de los tiranos de nuestros tiempos. Ven y libera a los que se encuentran oprimidos. Ven y consuela a los que son explotados y abusados, y sé tú su salvación. Ven. Hoy pues, hermanos y hermanas, pongamos en Él nuestra confianza y nuestra esperanza, y supliquémosle diciendo: ven, oh renuevo del tronco de Jesé, ven, tú que eres nuestro Rey prometido y esperado, ven, tú que eres quien ha de liberarnos y rescatarnos, ven y libéranos de los poderosos y de los tiranos de nuestros tiempos, ven y libera a los que se encuentran oprimidos, ven y consuela a los que son explotados y abusados, y sé tú su salvación y su consuelo. Ven y álzate en medio de nosotros. Ven para que podamos proclamar la grandeza de tu nombre y las maravillas que has hecho por nosotros. Ven
y enmudece a todos con el poder de tu amor y de tu misericordia. Ven y líbranos, no tardes ya. Pues bien, hermanos, hermanas, es así como llegamos al final de la reflexión de este día, 19 de diciembre. No me queda más que agradecerles por seguir con nosotros meditando en las ferias mayores de este tiempo de Adviento con el Evangelio y con la antífona de la O propia del día, y pues nos seguiremos viendo en los próximos días. Paz y bien. Que Dios les bendiga.